Murdoch acaba de encender la alarma contra Trump. Y eso no debería estar pasando, porque el Wall Street Journal no existe para dañar a los republicanos, existe para protegerlos. Sin embargo, a menos de un mes de iniciado 2026, el diario de Rupert Murdoch lanza una advertencia directa. El creciente caos de Trump ya es una amenaza seria para las elecciones de medio término. Ese es el hecho. La contradicción es más inquietante. Mientras Trump habla de control absoluto, de acuerdos infinitos y de poder para siempre, su aliado mediático más importante está diciendo lo contrario, en público, por escrito. Y esto te importa a ti, porque los midterms no castigan solo a un presidente, castigan economías, mercados y decisiones que terminan golpeando a la gente común. Aquí no hay un ataque demócrata, hay una señal interna de pánico. Y cuando el sistema que te defendía empieza hasta a advertirte, normalmente ya es tarde, pero aquí viene la parte que cambia todo. Lo que está ocurriendo no es un episodio aislado, y ahí es donde muchos se equivocan. El Wall Street Journal no habló en abstracto. Señaló un patrón que se está formando demasiado rápido. En su advertencia, el diario dice que el problema no es cómo los demócratas describen a Trump, sino cómo Trump se está comportando. Eso es clave, porque el Journal está mirando hacia 2026 y viendo algo que normalmente no se dice en voz alta tan temprano. El terreno político ya se está moviendo. Mientras tanto, Trump aparece ante las cámaras hablando de un acuerdo con Groenlandia que sería infinito, para siempre, sin línea de tiempo, repitiendo la palabra una y otra vez. En la misma semana habla de una junta de paz, donde incluso Vladimir Putin estaría invitado, describiéndola como la más prestigiosa de la historia. Aquí está la pregunta incómoda. ¿Qué ve el aparato republicano que no encaja con este espectáculo de control total? Porque cuando un medio diseñado para tranquilizar donantes y estrategas empieza a advertir sobre caos, no está opinando, está midiendo riesgos. Y aquí es donde la historia empieza a girar. Aquí va el primer golpe de prueba, y es directo. La advertencia del Wall Street Journal no fue suave ni ambigua. El diario dijo explícitamente que el caos creciente de Trump se está convirtiendo en una amenaza seria para que los republicanos mantengan el Congreso en 2026. No habló de narrativas demócratas ni de mala prensa. Apuntó al comportamiento. Y justo en paralelo, las cámaras captan a Trump explicando un supuesto acuerdo sobre Groenlandia. Cuando se le pregunta cuánto duraría, responde, es infinito. Luego, es para siempre, repitiéndolo varias veces sin explicar cómo se ratificaría algo que, según sus propias palabras, ni siquiera está firmado todavía. Ese detalle importa más de lo que parece, porque mientras el Journal mide estabilidad y gobernabilidad, el presidente proyecta grandiosidad sin estructura. Ahora fíjate en lo que no aparece en esa escena. No hay plazos, no hay proceso, no hay contrapesos, solo promesas absolutas. Y cuando los medios que cuidan la marca republicana empiezan a señalar ese vacío, no es por ideología, es porque el vacío ya es visible para votantes, mercados y aliados. Y esto apenas es el comienzo de la escalada. Y entonces la situación se intensifica, porque el problema deja de ser retórico y empieza a volverse estructural. No es la primera vez que un presidente usa provocación como estilo, pero aquí hay una diferencia clave: la normalización del desorden. El Journal empieza a enumerar ejemplos concretos que ya no se pueden ignorar. La retórica de tomar Groenlandia sacude alianzas históricas y genera incomodidad, incluso en países tradicionalmente cercanos. Comentarios despectivos sobre soldados de la OTAN tensan relaciones que dependen de confianza, no de espectáculo. Al mismo tiempo, las políticas migratorias se aplican con dureza visible, provocando rechazo público, mientras los aranceles cambian de dirección sin aviso, inquietando a mercados y votantes. Nada de esto ocurre en silencio. Todo pasa en cámara, en tiempo real, y aquí es donde la comparación se vuelve inevitable. Los partidos suelen sobrevivir a crisis puntuales, pero rara vez a un clima constante de crisis.
Lo que antes se vendía como fuerza empieza a sentirse como improvisación. Y cuando ese cambio se vuelve perceptible, ya no depende de lo que diga la oposición, depende de lo que la gente ve todos los días. Y esto prepara el terreno para una prueba mucho más incómoda. Aquí llega el segundo golpe de prueba y es más perturbador. Porque mientras Trump insiste en que todo va genial, los datos empiezan a contradecir el mensaje. En una mesa de análisis se reconoce una caída en homicidios y sobredosis, pero incluso ahí surge la grieta. Se admite que la tendencia comenzó antes de que Trump asumiera y que atribuirse todo el mérito distorsiona la realidad. Al mismo tiempo, aparece una encuesta del New York Times que muestra números difíciles de ignorar. Aprobación negativa en inmigración, en la economía, en política exterior, en el costo de vida y un rechazo aún mayor en temas sensibles que siguen persiguiéndolo. Trump responde demandando al periódico. Ese contraste lo cambia todo, porque mientras los números muestran desgaste, la reacción es confrontación, no corrección. Y aquí está el detalle que altera la forma de ver el problema. La coalición electoral que perdió en 2020 empieza a rearmarse del otro lado. Jóvenes, votantes negros y latinos regresan a niveles habituales de apoyo demócrata. No es un desliz momentáneo. Es una señal de reordenamiento y cuando eso ocurre a comienzos de un año electoral, el margen de error se reduce peligrosamente rápido. Ahora la historia entra en una mini crisis en cadena, porque los problemas dejan de llegar uno por uno y empiezan a acumularse. Primero, el propio Wall Street Journal publica un informe explosivo. Agentes de ICE podrían estar operando bajo cuotas de arrestos, con incentivos para llegar a una cifra de hasta 3,000 personas por día. Segundo, surgen testimonios de personas detenidas y luego liberadas, lo que sugiere arrestos hechos para cumplir números, no por seguridad. Tercero, aparecen videos que se vuelven virales. En uno de ellos, 5 a 7 agentes detienen a un hombre, lo sacan del auto, se lo llevan y abandonan el vehículo con las luces encendidas y las ventanas abajo, en plena calle. Un veterano estadounidense es detenido durante un crucero. Estas escenas no ocurren en secreto, ocurren frente a cámaras, frente a testigos, frente a un país ya tenso. Y aquí está la pregunta que nadie quiere responder todavía. ¿Qué pasa cuando una estrategia basada en presión constante empieza a perder control operativo? Porque cuando el sistema se mueve demasiado rápido, los errores dejan de ser excepciones y se convierten en parte del paisaje. ¿Qué pasa si esto continúa? Y ahora el foco se mueve directamente hacia ti, porque esto deja de ser un debate abstracto. Cuando ves a agentes pidiendo papeles en la calle, cuando escuchas historias de personas detenidas y liberadas sin explicación clara, cuando un veterano que sirvió al país es sacado de un crucero frente a su esposa, el mensaje cambia. Ya no es ideología, es experiencia vivida. Incluso exagentes y oficiales dicen en cámara que esto no es procedimiento normal, que así no se protege a nadie, que así se pierde confianza, autos abandonados en la vía pública, pertenencias dejadas sin resguardo, operativos con más agentes de los necesarios solo para mostrar fuerza. Eso no se siente como seguridad, se siente como desorden. Y el desorden siempre termina llegando a la gente común primero, a quienes trabajan, viajan, crían hijos y solo quieren reglas claras. Aquí es donde el costo político se vuelve humano. Porque no importa a quién votes, nadie quiere vivir en un entorno donde la autoridad parece improvisar. Y cuando ese sentimiento se expande, no necesita que nadie lo organice, se propaga solo. Si esto te resulta familiar, dilo en los comentarios. Porque lo que viene después ya no depende solo de Trump. Aquí es donde la historia se vuelve más inquietante, porque deja de tratarse de Trump como individuo y pasa a tratarse del sistema que lo permite. Nada de esto ocurre por accidente. Funciona porque el conflicto genera atención, la atención genera lealtad y la lealtad reduce el costo del error. En ese ecosistema, la estabilidad deja de ser un incentivo. El espectáculo rinde más. La presión constante mantiene movilizada a la base, pero también normaliza el exceso. Los medios aliados, durante años, amortiguaron el impacto, defendieron, desviaron,
justificaron, pero cuando incluso uno de los pilares del poder conservador empieza a advertir sobre caos, no está haciendo oposición, está calculando pérdidas. Y aquí está el punto clave. El sistema aguanta mientras los errores parezcan controlados. Cuando los errores se vuelven visibles, repetidos y difíciles de explicar, el sistema entra en modo protección propia, no para salvar a una persona, sino para salvar la estructura. Por eso esta advertencia no es ruido mediático, es una señal de fricción interna. Y cuando la fricción aparece tan temprano en un ciclo electoral, normalmente significa que alguien ya está mirando más allá del presente inmediato y eso nos empuja directamente hacia el próximo movimiento. Ahora mira hacia adelante porque el futuro cercano ya se está bifurcando. Hay dos trayectorias posibles y ninguna es teórica. En la primera, el caos se intensifica. Trump redobla la apuesta, convierte cada crítica en confrontación, cada advertencia en traición. La base se mantiene ruidosa, pero el centro se enfría. Los independientes se alejan. Las elecciones de medio término se convierten en un referéndum no sobre ideas, sino sobre fatiga. Y ahí es donde el daño se vuelve colectivo porque no se pierde solo la presidencia, se pierden escaños, comités, márgenes de maniobra. En la segunda trayectoria, el sistema intenta corregirse. No públicamente, no con disculpas, sino con distancia. Los medios aliados bajan el tono, los estrategas filtran preocupación, los donantes ajustan expectativas. Ya estamos viendo señales, batallas de redistribución de distritos que empezaron favoreciendo a los republicanos y ahora parecen inclinarse hacia los demócratas, con estados como California, Utah y Texas redefiniendo el mapa. Nada de esto garantiza un resultado, pero sí muestra momentum. Y en política, el momentum rara vez espera. La próxima decisión no será anunciada en un discurso, se va a notar en quién se queda y quién empieza a tomar distancia. Y aquí está la idea que reordena todo lo que acabas de escuchar. Esto no va solo de Trump perdiendo apoyo, va de algo más profundo. Cuando el caos deja de ser táctico y se vuelve constante, incluso los sistemas diseñados para proteger el poder empiezan a replegarse. El Wall Street Journal no está prediciendo el futuro, está marcando un límite, está diciendo, sin decirlo, que hay un punto donde el ruido ya no moviliza, solo erosiona. Y cuando ese punto se cruza, las decisiones reales se toman fuera de cámara, en reuniones privadas, en silencios, en distancias calculadas. La historia completa puede resumirse así. El mismo ecosistema que elevó a Trump ahora está evaluando cuánto le cuesta sostenerlo. Y esa evaluación apenas empieza. Lo que ocurra en los próximos meses no se va a anunciar con un titular. Se va a sentir en el tono, en las ausencias, en quién deja de defender lo indefendible. Si quieres entender ese siguiente movimiento antes de que sea obvio para todos, este es el momento de seguir el canal, porque lo más importante de esta historia todavía no pasó, solo empezó a revelarse.